Muy buenas, gente. Aquí Sanka, el monitor, en un nuevo capítulo de nuestro querido podcast Hablemos de cómics. Antes de iniciar con lo nuestro, quiero que le den una gran bienvenida a el viejo colaborador del canal, Kamen Rider Wizard. Saludos, banda, aquí Kamen Rider Wizard, esperando traerles una reseña bastante aceptable de lo que a mi parecer es un cómic muy bueno. Esta maxiserie de 12 números de Tom King, Mitch Gerards y Evan Doc Shiner, Strange Adventures. Sí, vaya que fue una miniserie, bueno, empezó en octubre de 2020. Tiene a estos tres que ya son un combo, por así decirlo, un grupo que nos ha dado bastantes buenas historias, colaboradores comunes. Y bueno, estamos hablando del escritor Tom King, una eminencia de tiempos recientes. Digo, ¿cuántos años seguidos no estuvo ganando premios a ver y por haber? Y es que, bueno, muchos podrían considerarlo una revelación próxima de este tiempo, y tiene su equipo de confianza. En esta ocasión, a mi punto de ver, nos entregó también un excelente trabajo. Nos entregaron una maxiserie que bien muchos pueden haber tenido sus pros y sus quejas en contra de ella, pero en general se ve como un trabajo muy bien. Bueno, banda, nada más queda recordarles, esta es una opinión de nosotros, es una reseña, estamos hablando desde nuestro punto más que nada de vista, cómo nos pareció la serie. No tratamos de ser, ¿cómo decirlos?, profesionales en una crítica, decirles aspectos técnicos, no. Simplemente unos detalles que nos hayan gustado a nosotros, lo que opinamos en general de ese trabajo, y bueno, pues nuestra recomendación para verla. Como les decimos, es una maxiserie de 12 números. ¿Y qué nos trae a nosotros? A un viejo conocido, Adam Strange. Muchos posiblemente no lo conozcan. Bueno, es un personaje que en tiempos recientes no ha tenido tanta cámara, tanta recepción, pero para muchos puede ser un viejo favorito. En esencia, Adam Strange era un aventurero espacial como John Carter o Flash Gordon, que en una ocasión viajó al espacio exterior, al lejano planeta Ran, donde ahí conoció a la princesa de ese planeta, Alana, y como no podría ser de otra forma, la conoció, enfrentaron los mayores peligros que amenazaban a Ran, salvó el día y se casó con la chica. La fantasía espacial más clásica, por así decirlo. Y lo que nos propone esta serie es cambiar un poco la perspectiva de este mito moderno. Sí, es bastante interesante porque la serie bien inicia y nos recalca bastante bien eso. Yo creo que es un acierto bastante bueno de lo que es el primer número. No conoces a Adam Strange, no hay problema, porque te va introduciendo lentamente al personaje. Es algo que también ya ha hecho bastante Tom King en lo que son sus miniseries. No trata de que sean una continuación, por así decirlo. Creo que hasta algunos podrían decir que te da la opción de elegir si estas historias son parte de una continuidad o no, porque contienen en ellas mismas todo lo que necesitas saber para entender al personaje y entender la historia en sí misma. O sea que bueno, también no conocen al personaje, no hay problema, pueden leer esto bastante, sin mayor problema, vaya. Personalmente hablando, a mí me gustó la mera introducción de este cómic, que empieza con Adam alegremente tendiéndole la mano parecería al lector, pero realmente es a uno de los que ha comprado su libro, Strange Adventures, que aparentemente es una memoria de una batalla épica que tuvo en el planeta Ran contra una raza invasora, los Pict. Entonces, esta hazaña de haber salvado a Ran de los Pict ha llegado a los oídos del gobierno estadounidense, dándole a Adam las más gratas felicitaciones y los mayores honores, porque un estadounidense llegó y salvó todo un planeta de una invasión alienígena. Quiere decir que la verdad, justicia y el estilo americano es algo que trasciende las estrellas. Así que un héroe americano se volvió un héroe del espacio. Hay que estar alegres. Y Adam es aclamado por todos, no solo como un escritor bestseller, sino como un héroe, a tal grado que incluso se habla de que ya le empiezan a ofrecer puestos políticos. Parece que todo es gloria para el buen Adam, con un libro que se vende como pan caliente y su amada esposa a su lado. Y bueno, es ahí cuando empieza a bifurcarse la historia.
es un estilo ya común en Tom King el no hablar solamente de una corriente de narrativa. Él normalmente lo hace en distintas corrientes de tiempo. Este caso no es la excepción. Todo Strange Adventure se basa en lo que está sucediendo en el presente y lo que sucedió en el pasado. Y te está viendo desde distintos puntos de vista también. En este caso son tres. Son Adam, su esposa Alana y un personaje que ahí vamos a estar hablando después. Aquí el detalle, bueno, fuera de la narrativa, es que me gusta cómo fue la colaboración de artistas en este caso. El tiempo presente está tomado en tonos muy monótonos, por así decirlo. Son, ¿cómo decirlos? Son paneles que están hechos para ser visto con un solo color, mientras que los paneles del pasado están llenos de diferentes colores y texturas. Es un contraste bastante interesante entre los artes de Evan Doc Shainer y de Mitch Gerards. Y también son un contraste bastante interesante de lo que vivió en su momento Adam y lo que estaba viviendo en este momento Adam y el mundo entero. Porque, bueno, mientras más se va desarrollando la historia, más personas se ven involucradas. Corroboro lo que tú dices, de que hay distintos usos de colores en las dos historias que se nos cuentan. La historia de personal de Adam y Alana en el planeta Tierra sobre los hechos que se van desarrollando a raíz del éxito de su libro, y la historia en el pasado, que nos cuenta cómo es que Adam enfrentó a los Pict. Yo personalmente lo vi como una simetría entre de tonos, mientras que la parte actual trata de usar tonos más sobrios para resaltar lo dramático y personal que es la historia que están viviendo Adam y Alana y su futura tragedia. La parte del pasado está usada en tonos más coloridos para resaltar el lado más fantasioso o sci-fi de la historia. Lo que es bastante curioso es que aún en ese toque colorido también se nos presenta un relato crudo bélico. De hecho, a mí también me pareció bastante curioso eso. Son tonos muy coloridos y muy el estilo de la Edad de Plata, pero el relato que nos cuentan es bastante crudo. Sí, de hecho creo que es algo interesante porque, bueno, a mi parecer, o lo que yo interpreté con este cambio de tonos, es lo idealizado que está el conflicto. Porque, de nuevo, se supone que la historia que nosotros vemos, el lector ve del pasado, ya la conocen las personas de la actualidad, pero lo conocen a través de estas memorias, del libro que es este que se escribió de Strange Adventures, que son como, más que, dicen que es más que una autobiografía, es una ópera o una épica espacial. Y como bien dices, se nota que fue algo muy idealizado en el tono del conflicto y yo pienso que por eso es ese contraste de colores, ese contraste de estilo de dibujo, que es algo más sencillo, por así decirlo, más colorido, más detallado, y en el presente es un poco más opaco. Los colores, incluso los colores que tratan de ser resaltantes, están oscurecidos. Es algo bastante interesante en ese aspecto. Y bueno, ¿qué vamos? Es esto. Como bien dices, es una historia bastante cruda en el pasado porque a fin de cuentas estamos hablando de una guerra y creo que es algo que también le toca tocar, le gusta tocar mucho a Tom King, la crudeza real dentro del conflicto de los héroes. Algunos dirán que está un poco quemado, gastado. Eh, Chavos, no es el primer escritor que hace esto, pero la forma personal en la que lo hace es lo interesante. De nuevo, no es porque sea el primero, sea el único, sea el mejor, no. Cuando te das cuenta de que Tom King es alguien que vivió en carne propia la guerra, porque, bueno, él fue parte de la CIA, él estuvo en Medio Oriente, puedes entender un poco más por qué utiliza este tipo de vista o por qué escribe como escribe. Este caso no es la excepción, porque a pesar de ser este conflicto idealizado, donde el héroe nunca se rinde, ve una invasión casi apocalíptica a que no le puede hacer mayor frente, pero poco a poco va encontrando aliados en los lugares menos probables, los va uniendo a su lado y se trata de abrir un poco de esperanza. Eh, pero tú ves entre líneas, tú ves el tipo de discurso, de narrativa, cómo hablan en ese momento, cuando están viviendo el conflicto, y después, cuando ya tienen el conflicto muy bien guardado en su memoria y pueden repetir esos eventos, por así decirlo, tú te notas la crudeza que hay allí. Porque, bueno, en algún momento recuerdo que Alana dice, ¿por qué la gente de este planeta está tan dividida? ¿Por qué a pesar de que tienes aquí la exterminación inminente de nuestro planeta, la maldita gente no puede ni siquiera ponerse de acuerdo para salvarse?
Sí, yo creo que otro punto que vale la pena destacar aquí es lo contrastante de lo que se supone es el libro con lo que vemos en el pasado. Se supone que esto es una historia de una ópera espacial, de una épica, pero realmente cuando vemos toda la historia, eso no fue épico, fue sucio, fue doloroso. Como dices, esa parte de que comenta Lana de cómo es que la gente de Ra no se puede unir ni ante el apocalipsis, lo comenta mientras ella y Adam están comiendo una rata nativa del lugar, esperando a que la gente de Roca, que vive bajo la tierra, bueno, bajo la superficie del planeta Ran, se decida ayudarles. Entonces, es bastante curioso cómo un relato idealizado aún así tiene cierta explicitez. Tal vez lo idealizado es que al final, por lo menos Alana siente que todo lo que se hizo valió la pena. O sea, fue doloroso, pero era necesario para sobrevivir y estoy orgullosa de haber sido parte de ello. Lo que será bastante doloroso conforme avanza la serie. Va a ser lo doloroso y lo trágico de su historia, porque para avanzar todavía más con estas opiniones, lo que empieza bien se tuerce en algo malo cuando aparentemente alguien llega y le reclama a Adam que él sabe de los Pict y sabe que Adam no es ningún héroe, es un criminal que mató a mucha gente inocente. Y para colmo de males, como no puede ser de otra manera en estos tiempos, cualquier escándalo que involucre a alguien medianamente famoso se volverá tendencia mundial. Así que de repente Adam está en el ojo del huracán, porque de repente él se le cuestiona diciendo, ¿y si fuiste un héroe o solo eres un criminal de guerra? Y entonces Adam trata de hablar y decir, no, yo no soy ningún criminal de guerra, yo hice lo que tenía que hacer y todo, y él hasta dice, esta guerra me quitó a mi hija. Y es una... Yo en un inicio creía que la historia iba a ser sobre eso, sobre cómo Adam ante todo trata de sentirse bien con un recuerdo que lo único que le causó fue dolor, que tal vez sí sea cierto, pero como veremos más adelante, no le causa dolor por las razones que creíamos. Sí, es Y bueno, interesante porque, de nuevo, también ya es algo típico con King. La historia resulta no ser lo que uno espera, porque se va torciendo de maneras que no, aunque pueden ser un poquito, bueno, tú esperas que se vaya torciendo la historia, no sabes hacia dónde va a girar. Y en este caso, como quien dices, llega este sujeto a decirle, bueno, tú no eres ningún héroe, este relato son puras patrañas, porque tú lo que eres es un criminal de guerra, sé lo que hiciste, sé lo que estás haciendo en este momento, y qué pasa, esta persona merece, bueno, como cualquier persona que sabe la verdad, con un disparo en la cabeza. Y pues Adam tiene que recurrir a alguien a que pueda probar que, bueno, él no hizo nada, que todos esos son eso, calumnias, patrañas. Trata de ir con la Justice League, trata de ir con Batman, pero Batman cree que no puede ser en este caso alguien imparcial. Se me hace bastante raro la forma en la que le contesta Batman a Adam Strange. Te conoce desde hace mucho tiempo, has salvado mi vida, yo no creo que puedo darte lo que necesitas. Más bien parece una excusa de que yo no voy a meter las manos en eso. Pero por esa excusa no lo es, nos trae a alguien muy interesante al juego, porque dice Adam Strange, bueno, si tú no puedes, dame a alguien que pueda, alguien que tú sepas que sí puede ser ese imparcial, que puede traer la verdad independientemente de lo que el ojo público o de lo que nosotros podamos decirlo. ¿Y quién es Mr. Terrific, Michael Hutt? sí, yo creo que aquí es donde se pone interesante el cómic. Bueno, el cómic es interesante de principio a fin, es bueno, pero aquí entra a juego una pieza fundamental de esta historia y de manera muy discreta, porque en el primer número nada más se ve su brazo, pero ya desde el brazo se augura lo que le espera a Adam, juego limpio. Entonces llega Mr. Terrific, que si alguien no lo conoce o le es algo desconocido, no he oído mucho hablar mucho de él, es considerado uno de los humanos más inteligentes en el universo DC. De hecho, se supone que es la tercera persona más inteligente de la Tierra. Y Tom King no escatima en mostrarlo como alguien verdaderamente inteligente. Y no solo inteligente de que inventa cosas. Sus bolitas de alta tecnología, como drones redondos, por así decirlo, le hacen muchas veces preguntas de cultura general que él responde como que para mantener el cerebro entrenado. De hecho, a mí
gustaría hacer la observación que en una parte de la historia ya se vaticina más o menos de qué va a estar el asunto en los simples detalles. En una de las partes, uno de estos drones redondos le pregunta a Terrific de dónde es una frase donde que se habla de que aún en los actos buenos hay algo de maldad y aún en la maldad hay ciertos actos, hay cierta bondad. Y él lo dice que es una frase de Enrique V, una obra de William Shakespeare. O otra parte donde le pregunta que si, qué es la historia del Caballero Verde, que es la historia de un caballero de Arturo que participó en un desafío donde si no le lograba cortar la cabeza a alguien, y él iba a morir dentro de un año. Y en ese año, él va a un castillo donde se supone de camino a encontrarse con el Caballero Verde, pero se encuentra con el guardián del castillo y le dice, tú dame lo que te den en este castillo. Y según una dama le da muchos besos que él le da al guardián. Pero un día la dama del castillo le da un cinturón mágico que protege al caballero de cualquier daño. Y este cinturón no se lo da el guardián del castillo. Se va a encontrar con el caballero verde y el caballero verde no le logra cortar la cabeza gracias al cinturón mágico. Pero se revela que el caballero verde es el mismo guardián del castillo. Y dicen, este caballero sobrevivió gracias a romper su promesa, pero solo sintió vergüenza por haber roto su palabra y no tener honor. Esto en los... Son pequeños detalles que nos pueden augurar lo que va a ser la historia de la búsqueda de la verdad detrás de Adam Strange. Y también me gusta la parte donde Batman y Terrific hablan y le dicen, ¿por qué me elegiste a mí? Bueno, es que creo que eres el más indicado. Eres un maldito estafador, Bruce Wayne. Tú sabes que no es así. Y me gusta también cuando Terrific menciona que Adam ahora es famoso, que ahora todos tienen sus mochilas de Adam Strange y sus loncheras con la cara de Adam. Y en cambio, a él nunca lo vitorearon, a pesar de que ganó medallas y a pesar de que hizo muchos avances científicos, incluso cuando salvó al mundo o ayudó a salvarlo. Nunca lo vitorearon. Y dice, a la gente no le gusta que los que son como yo cuestionen a gente como él. O sea, que los don nadie cuestionen a los famosos. Me parece bastante bueno ese detallito, porque aparentemente sí va a haber algo más allá de una investigación. Va a ser un choque de personalidades. Sí, de hecho, a mí me encantó el trato que se hace a Mr. Terrific por cómo lo retratan. Es alguien centrado, alguien fuerte, alguien capaz e inteligente, alguien que está más allá de un convencionalismo social, pero no, ¿cómo decirlo? Tampoco es alguien indiferente, tampoco es alguien robótico, es alguien completamente vacío, por así decirlo. No cae en un arquetipo, vaya. Y es precisamente como lo vemos en todo su número de presentación, el tercer número. Él es alguien que se capacita todos los días física y mentalmente, entrena, pero también está el detalle de que él tiene asuntos personales que lo puede identificar con Adam Strange. Y es como mencionas, le dice a Batman, eres un maldito manipulador. Tú me elegiste aquí no porque yo sea capaz, yo sea inteligente, yo sea fuerte. Me elegiste aquí porque yo conozco un tipo de dolor similar al personal que tienen Alana y Adam, que es la pérdida de un hijo. Pero a diferencia de ellos, quienes lamentan todos los días la pérdida de su hijo, él no lo hace, lo guarda muy profundo y trata de ignorarlo. De hecho, desde el momento en el que lo leí, te lo había comentado en ese momento, lo comenté en la página, es brutal cuando le dice a una de sus esferas T, pregúntame algo que desconozca, pero tú eres Mr. Terrific, lo único que desconoces es aquello que eliges desconocer. Y todavía le insiste, algo que no conozcas. Y la pregunta es brutal, ¿cuál era el sexo del niño neonato que murió junto con tu esposa en su accidente de auto? Y es como, oh, es un baldazo de agua fría, ¿entiendes? Es como algo, no sé, a mí me hizo como empatizar con el personaje. Si puedes ir con ese tipo de dolor, seguir siendo un héroe, es más, seguir siendo tan colaborativo, tratar de ser alguien, ¿cómo decirlo? Que ve el heroísmo como más que un acto de ganar fama, es wow. Ya desde ese momento me gustó mucho la concepción que utiliza King, que no es tan alejada de la que normalmente se utiliza, aunque normalmente Michael es un poquito más empático por lo mismo. Y que se vaticina mucho esto, especialmente por cómo termina este Mr. Terrific. Leí tu libro, quiero hacerte preguntas, y él no se va con rodeos. Alana se enoja muchísimo por el tipo de preguntas que le hace. Y es lo que le dice a Batman.
ese libro son mentiras, porque ellos dicen que su hija está muerta. Y por alguna razón que todavía no entendemos nosotros como lectores, él sabe que la hija Elena está viva. Es como también desde ahí empieza a irse las cosas turbias. Sí, esa parte donde él rápidamente deduce, a los pocos días de haber leído el libro, que Adam está mintiendo. No sabe con exactitud por qué lo está haciendo, pero está seguro que está mintiendo. No, no, su hija no murió en esa guerra. Entonces, él va a investigar y va a escudriñar en lo más profundo de lo que tenga que decir Adam Strange. Y en los siguientes números está esa batalla en como legal, histórica, sobre cuál es tu verdad, no la que me quieres contar, la verdad, qué es lo que realmente ocurrió. Y eso se intensifica más cuando Terrific ya sin ningún tapujo va al mismo planeta Ran y les pide, denme archivos de la guerra desde el punto de vista de los Pict, qué fue, que ellos qué tienen que decir al respecto de este conflicto. No, es que ellos se matan y no hay forma de traducirlos. Hay archivos, pero no se pueden traducir, entonces no te los podemos dar. Ya están los nuestros, los de RAN. Esa basura es pura propaganda pro RAN y pro nada en Strange. Dénmelos del otro lado para tener una visión más completa del conflicto. Es que como ellos se matan, no podemos traducirlos y nadie habla su idioma fuera de ellos. Y Terrific se luce diciéndole, ya mencionando que él ya se había enseñado el idioma de los Pict y demostrando y en PIC al encargado de los archivos. ¿Dónde están los malditos archivos de los PIC? Dámelos con un carajo. O sea, fue un momento donde él se luce porque les demuestra que él no se va a quedar con lo que ellos quieran que vean, sino con lo que realmente pasó, aun si eso le provoca una bronca política en tanto en Ran, porque de Ran se sale como persona no grata, cuando incluso el padre de Alana y y suegro de Adam, perdón, suegro de Adam, le pone una cachetada y Terrific se la regresa. ¿Qué te pasa? Tú me golpeaste, yo te golpeo. Eso es juego limpio. Es un momento increíble que demuestra realmente que a Terrific no le importa lo que tenga que hacer con tal de conseguir la verdad y de lograr su objetivo. Eso fue un momento muy bueno, aunque eso irónicamente pondría demasiado en peligro, bueno, no en peligro, pero sí pondría mucho en la duda mediática a la Justice League. Sí, de hecho es bastante interesante cómo pasamos de relato idealizado a ver realmente qué pasó en ese conflicto y en esa guerra. En los primeros números vemos todo muy bonito. Sí, el defensor de Ran, el hombre de dos, estoy aquí para acabar una guerra y un conflicto y vamos a vencer. Pero conforme están avanzando, conforme Terrific hace su investigación, se nos ve este pasado que fue más duro de lo que realmente se trata de contar o se trata de ver. Y no en un sentido heroico, sino en un sentido brutal. Vemos que está ahí una especie en Ran que tiene, que para poder, ¿cómo decirlo?, tener una audiencia con ellos tienes que sobrevivir una lucha de vida o muerte. Y Adam asesina al príncipe con su casco. Está lo que ya habíamos comentado de la gente de subterránea. Vemos a los invasores Pig que parecen ser como, bueno, gente del desierto, pero con super tecnología, que estaban perdiendo la guerra, Ran, a pesar de estas alianzas. Y te digo, es que se ve en algún momento muy utópico, muy bonito, muy cuento de hadas. Y se unieron todos los pueblos, millones y miles, y derrotaron a los terribles invasores. Pero mientras más vas viendo esta historia de retroceso es, no, los pueblos se unieron, murieron juntos y perecieron, porque el enemigo era abismalmente superior. Y es lo que le da la espina, de hecho, a Terrific. Oye, todo esto es panfletos de propaganda, solo me dices, lucharon heroicamente, ganaron heroicamente, esto no es una verdad. Hasta las masacres las hacen ver bonitas. Cuando ves a Adam Strange y ves que esas pérdidas, el hecho de que, bueno, él no puede estar siempre en Ran, es un detalle también que bueno que lo hayan tomado en cuenta. Igual que John Carter, en su momento es teletransportado a Ran a través de un tubo Z, similar a un tubo boom, pero tienen un límite de tiempo. Y después de ese límite de tiempo tiene que regresar a la Tierra. No porque él quiera, sino porque es jalado. Y vemos que en medio de batallas donde él pudo haber muerto, donde murieron todos, regresaba por las fuerzas. Y en ese lapso de días, de semanas que no estaba en Ran, él estaba sufriendo.
se enemistó con muchos de sus compañeros porque los miembros de la Justice League no podían intervenir. De hecho, va con Hal Jordan a pedirle a un aventón hasta Rand, y ¿qué le dice Hal Jordan? No puedo porque los guardianes me lo impiden. Aun si te llevara de contrabando, voy a encontrarme a un muro de Green Lanterns impidiéndome pasar a Rand. Se lo pide a Superman y que le dice, no puedo, va a haber una invasión de Mongul y yo tengo que estar aquí para detenerla. Aun si te llevara tardaría semanas y no puedo dejar expuesta la Tierra. Y de hecho es algo que enoja a Adam Strange a niveles que no sospecharía, y con ese enojo y con esa frustración regresa a Rand al campo de batalla en donde él desapareció para ver que es todo un mar de sangre. Y no es la sangre del enemigo, es la de sangre de sus compañeros. Y él no estuvo allí para ellos. Es este lado que no es idealizado, es este lado de conflicto personal por parte del guerrero. Y aún se vuelve aún más tétrico, por así decirlo, mientras más avanza. Creo que lo peor del asunto es que sigue siendo esa línea. No sabes cuándo se cambia esa línea entre una guerra idealizada y un conflicto de verdad. Sí, de hecho, también me gustaría decir que en otra vez, como comentaba con la parte donde se hablaba de las referencias culturales que usaba Tom King y que aparecen en los drones que entrenan la mente de Terrific, aquí se están también los detalles de que mientras pelea contra los Pick, Adam menciona que él no tenía nada en la Tierra, él solo era un pobre arqueólogo que hacía sus cosas, pero que no tenía realmente nada en la Tierra, pero que en Ran encontró un hogar. En Alana encontró a su esposa, el amor de su vida. Incluso en su suegro encontró una figura paterna. Entonces hará cualquier cosa por defender a Ran. Y esto en retrospectiva demuestra el mucho apego a Ran y, como veríamos posteriormente, el profundo desapego a la tierra. Y que se vería alimentado cuando los héroes le dieron la espalda. O bueno, no pudieron ayudarle, pero él lo vio como que le dieron la espalda y que no les importaba lo que hiciera él con Ran, que no les importaba Ran, que no eran sus amigos, que eran unos egoístas y que solo se tenía él mismo para salvar a Ran en una guerra que cada día se va encrudeciendo, porque ni siquiera, como hemos dicho, ni siquiera la alianza de todos los habitantes de Ran estaba pudiendo ganarles. Pero también me gusta la parte del presente, donde se va manejando más el embrollo mediático y ahora la Justice League está bastante comprometida porque resulta que no solo está Terrific investigándolo, sino que Batman se mete a la casa de Adam a hablar con Alana, lo cual es visto como un hostigamiento. Entonces ellos quedan como los malos, como los que, ay, agreden a este pobre hombre que solo salvó el mundo. Son unos malditos, son unos malos, malvados, unos saboteadores del buen ciudadano. Y para colmo de males, cuando todo parecía no ponerse peor, se puso peor, porque resulta que los Pig vienen a la Tierra y aparentemente ni siquiera los mejores héroes podrían detener a la invasión, porque incluso Alana se los dice. ¿Ustedes creen que van a sobrevivir? No, nosotros en Rand tenemos armas que pondrían en aprietos a su mejor héroe. Ustedes no van a sobrevivir a estos, necesitan a mi esposo. Sí, de hecho, bueno, es igual la vista del presente, cómo se ven comprometido Adam. Este, bueno, ¿cómo decirlo? Él trata de convencerse, bueno, yo no hice nada malo, yo estoy aquí, no entienden mi dolor, y Alana alienta eso. ¿En algún punto de la historia tú crees que Alana está haciendo algo malo o podría perfilarse como una cínica, como la típica esposa que trata de manipular a su esposo? O al menos yo como sentí como ese tipo de vibra cuando lo estaba leyendo, porque el que le dice, sí, es que tú estás en lo correcto, ellos están envidiosos porque ya la gente los ve como héroes simples a tu lado, al lado del gran héroe de dos mundos, el héroe que evitó un estado de holocausto, de la figura favorita de América y del mundo, y es ese tipo de choque que hasta tú sientes que ella va a ser, ella es la antagonista de la historia en ese punto. Pero el resto de los héroes no lo ve así, es como, bueno, ustedes nos pidieron ayuda para tratar de esclarecer estos hechos. ¿A qué están jugando en este momento?
quieren que haya un veredicto de nuestra parte, quieren que los apoyemos, que los ayudemos, que busquemos la verdad, no una verdad que les convenga, la verdad, o qué es lo que pasa. Y Alana le responde cínicamente que, bueno, eso ya no les compete en ese momento porque no jugaron de acuerdo a las reglas que ellos establecieron. Porque de nuevo, Mr. Terrific no fue con las típicas preguntas de, oye, ¿sí lo hiciste? No, fue a preguntarles directamente, estas son verdades o mentiras, cosas que para ellos ni siquiera tenían que ver con lo que estaban pidiendo. Sí, me gusta eso y me alegra saber que no fui el único que sintió que durante la primera parte, las primeras 4 partes de Strange Adventures, Alana se siente como que algo está escondiendo, ¿no? Creo que incluso antes de todo te comentaba yo que Adam y Alana tenían una pequeña discrepancia en su manera de actuar. Muchas veces se veía como que Adam no sabía qué hacer cuando lo encaraban, y en cambio Alana se sentía como que la gente de relaciones, como que sabía qué decir y qué decir y cómo decirlo y en qué momento decirlo. Incluso en una parte de la historia, ella estaba dando una entrevista y se muestra que mientras ella y Adam están viendo todo, ella sonríe mientras dice boom, como diciendo, ya los tengo en mi bolsillo. Pero como veremos más adelante, ella ante todo lo estaba haciendo por una buena causa, porque ella sí creía en que estaban haciendo lo correcto. Pero como comentábamos también, la cosa empeora no solo por la crisis mediática, sino porque aparentemente los Pick van a invadir la Tierra, porque aparentemente Batman derrotó a uno de los robots de ellos, y a la vez dicen, no pueden solos, necesitan a mi esposo comandando todo. Y entonces, contra toda duda, dejando el conflicto mediático de lado, llega la invasión y la Liga de la Justicia apenas se da abasto. O sea, ni teniendo a Doctor Fate, ni teniendo a Wonder Woman, ni teniendo a Flash, pueden darse abasto, lo que desembocaría en la destrucción de Phoenix, Arizona. Sí, y de hecho es aquí cuando las dos historias se ponen más turbias en términos generales. ¿Por qué? Porque dicen, oye, esto no puede ser posible. No en el sentido en que no se crean que están siendo superados, sino en el sentido en el que no hay posibilidad real de que hubieran sido superados. Y es que aquí es cuando te lo dicen en la cara. Oye, por más que tú creas que la Tierra está trazada, hemos sido el epicentro de eventos multiversales. Y no solo hemos sobrevivido, hemos emergido mucho más fuertes que el anterior. Por más grande y poderoso que sea tu ejército, por más civilizaciones que haya acabado, no es nada. Uno de nuestros seres equivale a un ejército entero. Y nuestras planeaciones están 1000 veces adelante de las de ustedes. De hecho, menciona la creencia popular de todos dicen que Batman podría vencer a cualquier ser del universo teniendo los suficientes recursos y el suficiente tiempo. Mr. Terrific le dice, entonces, ¿cómo es que alguien pudo ver debajo de un plan de Batman? Y ahí empieza esa duda. Y no solo es en la parte del presente, en el pasado también se pone turbia la cosa, porque te muestra que Adam no fue un guerrero honesto, por así decirlo. Y seamos realistas, a pesar de todo lo malo que puede ser un conflicto, hay leyes. Siempre les ha tratado de haber, hasta las personas que están hasta arriba de un imperio, de una nación, de un reino, entienden que la guerra por la guerra sin algún límite es incitar a la degeneración humana. En este caso, la degeneración de los seres, de cualquier ser sintiente. Y hasta de hecho te lo menciona Hal Jordan. OA tiene sus propios tratados de guerra para los planetas que no se someten a su jurisdicción. Y son casos en los que hasta ellos, a pesar de no tener jurisdicción, pueden o no intervenir. Y aquí está pasando eso. Oye, estamos siendo aniquilados, ya no hay una manera de luchar justamente. Tenemos que romper esos códigos y tenemos que irnos por cosas que son poco éticas incluso dentro de la guerra. Que se vería reflejado cuando Adam es capturado y torturado. Empieza una tortura física y mental en el cual Adam se teletransporta a lugares que lo matan, pero lo teletransportan de nuevo. Pero justo cuando lo van a matar y a desintegrar, su cuerpo se teletransporta a donde lo tienen cautivo. Y así una y otra vez, hasta que Adam se está volviendo loco. Sí, de hecho, a mí se me hizo una tortura bastante interesante
porque literalmente te muestran que para teletransportarlo lo despedazan, lo transportan y lo reunifican. Y así, y dicen que no saben el destino. Bien podría amanecer en un campo de flores o literalmente estar en el espacio ahogándose y muriéndose por la radiación. Y como separan y reordenan sus moléculas, vuelve a aparecer, es como, es la tortura física, la tortura mental de no saber a dónde va a parar, la tortura de saber de que no puede salir de allí. Me parece algo sumamente interesante e ingenioso esta forma de, este método que nos muestra Tom King, porque de hecho en algún momento nos muestra que está alucinando en medio del viaje, después del viaje, ya no sabe cuánto tiempo ha pasado, no sabe si esto es real o no, y quien lo está torturando le dice, oye, sin rencores, porque yo no soy un pic, yo soy también un prisionero de guerra que fue sometido a lo mismo que tú y se quebró. Es un deleite visual por lo psicodélico que se pone, pero es una tortura física y mental. Y entiendes por lo que pasó a Adam. E incluso yo creía después de esa parte que, lo que pasa es que entonces Adam está sufriendo de alucinaciones. Y posiblemente en una alucinación hizo algo de lo que se arrepiente. Y eso es lo que se está tratando de esconder. No, curiosamente eso habría sido menos culero que lo que pasó en realidad, porque de repente Adam se zafa de la tortura, mata al que estaba manejando la máquina, mientras grita, yo soy Adam Strange, el héroe de dos mundos, y lo traen rodeado de los Pict, pero en el siguiente número ya está libre, pero cabizbajo, como que pensativo de que sabe que la guerra está más que perdida y ya no se da el tiempo para nada, hasta que incluso Lana se lo señala, es que ya ni siquiera hablas con tu hija, y entonces Adam, después de mostrarse deprimido, traumado e incluso enojado, sale según con su hija y aparentemente los atacaron los Pict y la mataron. De hecho, también, igual, esa parte se me hace bastante interesante porque Alana también lo menciona en el presente. No sabemos qué le hicieron, estuvo fuera muchísimo tiempo, pero cuando regresó ya no era la misma persona. Era un Adam Strange completamente diferente. De hecho, hasta se nos vea en eso que mencionas que él dice que durante la guerra le menciona que ya no veía a su hija y nada, él se comporta errático. Yo dije, bueno, en cualquier momento va a cometer violencia intrafamiliar porque se veía como alguien roto. Y después de que sucede esto, que sí accede a salir con su hija y aparentemente muere, literalmente se vuelve un criminal de guerra, no hay otra forma de verlo. Rompe cualquier tipo de tratado bélico que pudiese haber. De hecho, técnicamente ya habían empezado a cometer crímenes de guerra desde que mataron al enviado de los Pigs, a dos enviados. Ni siquiera se tomaron la molestia de, no te entiendo, regrésate a casa y pues ya iniciemos la guerra. Los fusilaron allí mismo. Desde ese momento ya no estaban actuando como dos personas en guerra, como dos imperios en guerra. Y en ese momento sí, literalmente dicen que le nació un odio increíblemente cruel en contra de toda la raza de los Pigs, porque qué vaya a hacer, les detona una bomba biológica en una ciudad de inocentes, hace que los sobrevivientes caigan en medio de una grieta y mueran allí mismo, fusila, logran capturar a Pigs, ya sea tanto guerreros como civiles, y los ejecuta allí mismo. De hecho, esa escena es brutal, porque se ve que está contando 3, 2, 1 y les dispara, y hay una fila interminable tanto de cuerpos como de capturados. Es como, oh, wow, o sea, de pasar a un relato idealizado pasamos a esto, ¿qué tantos secretos se está ocultando realmente Adam Strange? Sí, y por un momento parece que todo se aclaró. Ah, ya entendimos. Lo que pasó fue que Adam se volvió loco y se volvió un criminal de guerra. Y los Pict fueron a la Tierra porque están enojados con Adam, porque mató cruelmente a varios de los suyos. Parece que todo se va a arreglar y que todo queda como mira, te pasaste un poquito de lanza con los extraterrestres invasores. No lo vuelvas a hacer, pero nos encargaremos de esto porque somos la Justice League. Pero no, aparentemente hay alguien que sospecha que eso no es toda la historia, es solo la parte que te dejó conocer Adam Strange. Y lo curioso de esto, y es una parte que yo personalmente me parece bastante curiosa, cómo es que se deduce esta mentira o cómo se descubre.
porque en una de las partes del libro, Adam Strange, que antes de ser viajero espacial, como ya hemos mencionado anteriormente, era arqueólogo y era estudioso de la Biblia, cita un salmo que según él es sobre el dolor de la pérdida, pero Terrific le dice que no es cierto, que no es que no es un salmo de luto, es un salmo sobre cómo nos cambiaron los enemigos. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Mira mi aflicción, que me afligen los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Que en ese detallito, Terrific deduce que no perdió a su hija, que en realidad todo lo que ha pasado ha sido un montaje. Sí, de hecho, bueno, me parece también muy interesante esa parte. Es tan contundente que hasta tú te das cuenta, oye, ¿cómo no lo vi antes? Y es que bien dicen, el inicio del libro dice que es por la hija que he perdido y por el lamento que eso me causa. Y le dice bien, es que eso no es una dedicatoria, eso es un salmo. Y está hablando no del salmo, no de la pérdida, no del dolor de la pérdida. Está hablando de cómo te han cambiado los enemigos y la vergüenza, la tristeza que eso te ocasiona. Y concluye, si esto está aquí significa que esta épica espacial, esta autobiografía, no es una forma de dar a conocer los actos, es una forma de disculparte con alguien, una forma de excusarte y decir que tus acciones tenían un motivo, un propósito que la persona en ese momento no pudo ver. Y dice, es que efectivamente Strange Adventures no es una carta de ¿cómo decirlo? De exposición, no es una forma de que esta fue mi historia. No, esta Strange Adventures es una carta de cometí lo que tuve que hacer para mantenerte a salvo, porque el mundo es cruel y me ha convertido en una persona aún más cruel de lo que yo jamás pensé ser. Y es impresionante, no solo por la forma en la que se redacta, sino porque esta declaración está surgiendo mientras Alana está teniendo una junta en la Casa Blanca, se toma fotos con soldados, porque está haciendo su tropa anti-Pix, y es como el choque que puede, de nuevo, la idealización de la guerra. En ese momento ella está haciendo lo que cualquier político, sí, apoyamos a nuestras tropas, vamos, ganen la victoria, sean lo mejor, pero lo que se tiene que hacer en el campo de batalla para proteger lo que uno quiere, realmente la gente mentaliza qué tan oscuro puede ser ese momento, qué tan qué tantas son las acciones y qué tan crueles para una perspectiva humana son llegar a ese momento. Y es que realmente, aunando este tema, como dices, Adam Strange era un arqueólogo y él era cristiano y se enfocó mucho en la arqueología centrada en la Biblia. Y si te das cuenta, no solo los salmos están entremezclados con esta idea del inicio de Strange Adventures. Todo Strange Adventures es un paralelismo al rey David, incluso, porque igual que el rey David, Adam Strange inicia esperanzado, inicia tratando de ser justo, tratando de ser un gran rey, porque técnicamente es el rey de Ran, o es lo más cercano a una figura así, pero las guerras, el sentimiento propio, ¿cómo decirle? La debilidad humana lo incita a hacer cosas que lo alejan de este ideal de bondad, de ser un héroe, y termina de una forma en la que ya no está ni agraciado ni cercano ni con el pueblo ni con, en este caso, una figura suprema. Sí, es todo bastante profundo y bastante sombrío si lo piensas, como que Adam muy dentro de sí sabía que él no era un héroe, o sea, que él no era el héroe de los dos mundos ni nada, él era alguien al que la guerra lo cambió y que solo espera que con el tiempo la gente pudiera entender, o bueno, no la gente, Alana pudiera entender eso y lo pudiera perdonar. Pero tristemente la tragedia llega cuando Terrific deduce todo esto, deduce que ese salmo es una carta más de culpa y de disculpa sobre otra cosa, y se lo dice a Lana. Adam no venció a los Pict, ellos se dejaron ganar, se retiraron de Ran. Posiblemente, en realidad Adam les vendió la tierra, y tu hija está como garantía. Por eso ellos pudieron destruir Phoenix. Adam los ha estado ayudando a invadir la tierra, y todo ha sido un parte de su plan. En ese momento, Alana se quiebra porque
ella que puso las manos al fuego por él, creyendo que ante todo lo que habían hecho era lo correcto, era algo que valía la pena porque era luchar por lo que ellos creían justo, resultaban ser solo mentiras de alguien, de un traicionero que vendió a su gente. Entonces, es sorprendente que en los números 10 y 11 se percibe cómo Alan al leer la carta va pasando de una seriedad a una fría ira, que incluso termina con ella dándole un puñetazo al espejo. Y ya cuando llega Adam, solo se le queda viendo de manera bastante fría, mientras Adam le pregunta, cariño, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Y llega el encareo, ¿dónde está mi hija? Es lo que le pregunta a Lana. Y vemos por fin que realmente Adam ni siquiera es capaz de encarar a su esposa, de decirle realmente qué acaba de pasar. Trata de excusarse con que es que no sabes lo que yo he hecho y lo que era solo por ti, por mi hija, por todos, y que en ellos los héroes solo arruinan todo. Que eso a mí también me pareció bastante irónico, como Adam critica en una parte de la historia a los héroes, a los superhéroes, diciéndoles santurrones que no entienden las cosas complejas que solo vencer al malo, cuando él hizo algo relativamente peor, siendo que él sabía, en teoría sabía que los horrores de la guerra, y al final Adam no puede encarar a Lana, no le puede decir realmente qué hizo, y solo se excusa, y al final trata de hacerlo un mejor, o lo único que se va a hacer, encañonarla con el arma láser, terminando con un forcejeo de ambos donde Adam encontraría la muerte. Sí, es un choque bastante, no sé, hasta a mí yo sentí el estrés leyendo ese penúltimo número, porque, como bien dices, Alana está en una ira fría, está en una ira centrada. Todo lo que estaba creyendo en esos últimos años es una vil mentira, y ella la apoyó con toda su alma. Ella cometió crímenes de guerra porque en serio creían que era necesario para poder salvarse, y resulta que todo fue una mentira. Ella vivió la pérdida de su hija, la sufrió en cada momento. Ella tuvo que cerrar los ojos y decir, está bien masacrar a estas personas inocentes en medio de nuestro conflicto, porque era lo que se tenía que hacer, y resulta que no era así. ¿Y qué pasa con Adam, esta figura que era como confiada, que a pesar de ser un poco tímida, digámoslo, también pensaba lo mismo, creía que lo suyo estaba bien, se rompe, y a Alana le dice, ahora entiendo por qué no querías encarar a Mr. Terrific, porque en el fondo él es una persona mucho más fuerte que tú, porque al final de cuentas tú no eres más que un cobarde que no pudo afrontar la realidad, no pudo afrontar que íbamos a perder, y tuvo que llegar a esta bajeza. Y también está este subtexto, bueno, pasando un poquito de esto, la forma en la que Michael Hall, la forma en la que Mr. Terrific se lo expresa a Lana, me parece también algo bastante interesante, porque Mr. Terrific se lo dice, yo soy de esta forma, soy tan frío, soy tan indiferente con el resto de personas porque ya no tengo a mi esposa. Yo no te entiendo por la pérdida de tu hijo, porque yo no quería a ese hijo, a ese bebé, y le dice hasta que hasta le da culpa, él siente esa culpa. No estaba preparado para ser un padre, pero su esposa era todo lo que él tenía. Cuando él tenía miedo, cuando él sentía inseguridades, ella estaba allí al lado, a su lado. Ella estaba allí, lo impulsaba, le daba la confianza que le faltaba. Y se fue, y no tuvo más que hacer que aceptarlo, que había perdido, pero que tenía que seguir, porque ¿qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer el gran Mr. Terrific ante esta pérdida? Ser la mejor versión que él podía ser. Y aquí por eso mismo se lo dice a Adam Strange. Mr. Terrific es mucho más fuerte que tú. Y al final de cuentas, tú no eres la persona de la que me enamoré, de la que seguía hasta el fin del mundo, literalmente. Es el contraste entre estas tres personalidades y cómo avanzaron. Pasamos de ver al héroe de dos mundos quebrarse y apuntarle a su esposa con un arma. Pasamos de la Alana confiada, que casi parecía un estereotipo de villana, a mandar a la mierda todo y decir, yo acepto que perdí, voy por mi hija y vamos a Ran de regreso porque sabemos que después de la Tierra seguimos nosotros. Y a Mr. Terrific, igual que siempre, porque él entendió todo. Fuera del chiste porque se podría hacer ahí, él es Mr. Terrific, es el hombre más inteligente de la Tierra.
y es el hombre que puede vencer, que realmente venció a los Pigs. De hecho, se los dice a Lana. No fuimos ni yo, no fue ni la Justice League, no fue Batman, no fue Adam Strange. Tú eres realmente el hombre que derrotó a esta raza de conquistadores espaciales y que ni siquiera tuviste que levantar un arma para hacerlo. Sí, me pareció bastante interesante y yo creo que hasta trágico el final de Adam en esta historia, porque de nuevo se muestra a él como un hombre quebrado y asustado de encarar realmente lo que pasó y se lo dice a Lana, es que tú no fuiste capaz de encararlo todo, tú solo querías gloria y si incluso fuiste a pedírsela a los Picnic, denme más gloria y porque en la parte del pasado veremos que mágicamente, después de esos crímenes de guerra, Adam empieza a ganar la guerra y una y otra y otra y otra y otra vez vuelven a ganar la guerra, expulsando a los Pict una y no importándole qué monstruos sacaran, lo derrotaban. Pero todo era un acto para que Adam se llenara de gloria y quedara como el héroe de la historia. A los Pict no les importaba perder unas cuantas gentes. Al fin y al cabo, tendrían de objetivo la Tierra. Podrían conquistar ese planeta con la ayuda de Adam. Así que vamos a dejarlo ganar aquí. Y todo parece bien en la parte del pasado, con él ganando y expulsando a los Pict. Incluso a la par que se narra la discusión y pelea entre Alana y Adam, se narra cómo ellos llegaron al último refugio de los Pict en Ran. Y en parte Alana menciona cómo es que ella conoció o cómo ella vio a Adam cuando lo conoció, amándolo desde que se vieron por primera vez y diciéndole a su padre que que se iba a casar con él. Su padre, según la regaña, porque no está bien que se case con un extranjero o alguien de otro planeta, pero eventualmente lo hicieron, porque lo ama desde que se conocen y se amarán por siempre. Pero como veremos, como vimos, no fue eso posible. Y lo único que le queda al final es ir por la hija, derrotar a los Pig y preparar la resistencia porque va a seguir una batalla en Ran. Y bueno, también creo que la participación de Terrific es bastante buena porque es casi como que una personalidad que entró y cimbró el mundo de ambos, de Adam y de Alana. Incluso Alana se lo reprocha, que él se quede con su hija es lo mínimo que puede hacer ahora que destruyó sin querer su vida. Sí, de hecho, te lo había comentado, es interesante que en este número 12, en el último número de la serie, el primer número tiene una portada donde se ve a Adam Strange en sus dos facetas, en Ran, en esta, como dijimos, colores vivos, un fondo grande, poderoso del Imperio Ram, y él sonriendo. Y tenía una portada variante en donde se le ve en el futuro, en el presente, por así decirlo, donde esa imagen está opaca, llena de escritos de un héroe falso, muy al estilo de Zack Snyder, podrían decir algunos. Y en este número 12, ¿qué pasa? Es la misma portada, pero se ve que está Alana, no, te lo comenté incluso, yo no me había dado cuenta que es Alana, en una silla, y está aquí estando el póster de Adam, de Strange, de Strange Adventures, y quien se ve sustituyendo esta figura heroica, esta figura del héroe, es Mr. Terrific, porque como bien dijimos, él pasó por este tipo de dolor, él no se quebró, él no se dio por vencido y sin quererlo hizo lo que Adam Strange no pudo, a pesar de que él tenía todas las de perder. Él no se quebró hasta esta tensión, él entendió cuál era el propósito y cuál era la forma de hacerlo, por así decirlo. O sea que también podríamos decir que Strange Adventures habla también de cómo lidiamos con el dolor. Alana viviendo con él, pero aceptándolo y no dejando que eso la derrote y avanzando a su propia manera, aun si las heridas no cierran completamente. Adam quebrándose totalmente y volviéndose la peor versión de sí mismo. Y Mr. Terrific siendo capaz de superar esos dolores y volverse la mejor versión de sí mismo. Y creo que al final la historia habla también de qué pasa cuando esas tres visiones
se chocan. Pueden ser autodestructivas, pueden ser, pueden huir de eso o aprender de eso. Y es lo que hace Adam y es lo que hace creo que de hecho es lo que hacen al final los dos protagonistas de Strange Adventures. Adam huye de él hasta que lo alcanza y lo rompe. Y Alana aprende de eso y lo único que le queda es enmendar todo. Enmendar las mentiras de Adam y plantarle cara a lo que vaya a venir en el futuro. Sí, de nuevo Incluso, es precisamente la forma en la que la gente lidia con lo que pasa en sus vidas. Es una parte importante, siempre ha sido una parte importante de lo que escribe Tom King, porque de nuevo se basa mucho en su vivencia de que él fue parte de un ejército, él fue parte de, podemos decir, una invasión incluso. Él vivió cosas que la mayoría de gente no alcanza a comprender, no tanto porque no entienda qué es, es eso en general, sino porque una cosa es verlo, leerlo, escribirlo, y otra cosa es experimentarlo. De hecho, cada número de Strange Adventures tiene una pequeña frase. La mayoría son de creadores de cómics y dicen lo mismo. O van a muchas enfocadas a ese mismo este tipo de tema. No hay mucha gente que se anime a entrar a este mundo de los cómics por decisión, por aventurarse. La mayoría son fanáticos, la mayoría tienen que tomar decisiones duras para poder entrar a este mundo. Y es como la forma de decir de Tom King de, bueno, esta es mi forma de hacer una especie de catarsis. O es al menos yo siempre como he visto este tipo de escritos. sí, es bastante curioso. También me gustó la parte, también otra parte que me gustó del final de la historia, es que también habla sobre las historias que nos contamos a nosotros mismos. O sea que la vida es parte de las historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás. Y elegimos qué historia nos contamos. Una versión idealizada o aceptar todo lo bueno y lo malo de nosotros, aunque duela. Y bueno, yo creo que si yo tuviera algo para concluir, no sé si tú lo quieras también ver así. Al final, creo que incluso se habla de cómo en realidad la que hizo también gran parte de la historia fue Alana, porque incluso al final se revela que realmente las memorias de Strange de Adam no son realmente escritas por él, fueron escritas por Alana. Sí, como dices, Alana es una parte central del argumento porque ella es, como decirlo, el punto medio entre estos dos hombres, entre la faceta que nos quiere dar Adam Strange, ya sea del héroe idealizado y al final del héroe roto. Mientras que, de hecho, me gusta mucho una frase que dice Alana al final, porque ahí está la duda de si Alana mató a Adam Strange o Adam Strange se suicidó. Es lo que nos queda a la duda por el forcejeo que tuvieron con el arma de Adam. Y al final le dice a Mr. Terrific, ¿sabes qué? Mi marido sí se rompió. Él falleció, él murió en mis brazos. Y tú te quedaste ahí. Eras perfecto. Te venías todo. Lo perdiste todo. Y aún así seguiste siendo perfecto. Pero al final, piénsalo bien, Michael Holt. Cuando tú caigas, cuando te rompas, ¿quién va a sostenerte entre sus brazos? Y es como ese sentimiento que lo que orilla a finalmente a Mr. Terrific a aceptar la condición de Alana, de que ella se va a retirar de nuevo a Ran, a pelear una guerra que sabe que está perdida y posiblemente a morir, mientras él se queda en la Tierra y cuida a su hija, cuida el último vestigio del hombre y la mujer de dos mundos. Y nuevamente entiende, o tal vez trate de entender, qué es lo que hubiera pasado si él hubiera tomado importancia a la muerte del hijo que nunca tuvo. Sí, el final me pareció bastante potente porque a la par que se cuenta la batalla final contra los Pitik en Marte que sostienen a Lana y Terrific, se narra como Adam y Alana ya van venciendo de poquito a poquito a las remanentes fuerzas Picket en Ran y las últimas criaturas del Imperio. Y ya todo termina con Adam decidiendo regresar a la Tierra y vivir tranquilamente ahí. Pero Alana lo sorprende escribiendo, bueno, revelándole que va a escribir la historia de esta guerra que han acabado de vivir a manera de una ópera espacial. Así que en parte la visión idealizada que vendió Adam ante todo era la visión idealizada que tenía Lana
todo lo que pasó. De hecho, me gustó cíclicamente cómo cierra la obra, con el momento en el cual van a llegar todos a la firma de autógrafos, termina el cómic como empieza. Hola, soy Adam, ¿puedo firmar tu libro? Bueno, es un cierre que no les puede gustar a todos porque, bueno, a final de cuentas se dejan muchas cosas abiertas. ¿Qué va a ser del destino de Ran? ¿Qué va a ser del destino de los Pigs? ¿Qué va a ser del destino de Alena Strange? ¿Qué va a ser de Mr. Terrific? Esto deja muchas puertas abiertas y es solo una historia autoconclusiva de... Había leído en muchos lados que lo llamaban la deconstrucción del héroe modelo. No sé si sea eso lo que la gente piense. Yo creo que es, sí, una, como lo había comentado antes, una perspectiva, una desentrañar lo que hay detrás del heroísmo, o al menos de esta clase de heroísmo. Los sacrificios que se tienen que hacer y cómo pueden cobrar a un hombre estos sacrificios, cómo pueden marcarlo. Sí, eso sobre lo que enfrenta un hombre en los horrores de la guerra y cómo lidia con ello. Y cómo sin querer o sin darse cuenta, un héroe se acaba volviendo lo que combatió. Creo que aquí se aplica la frase de el que combata con monstruos debe tener cuidado de no volverse uno. Y como dato curioso y especial, al final del cómic se ve que Adam no ha sido el único héroe que ha escrito memorias, sino que varios otros personajes de DC han escrito libros, aparentemente. Sí, de hecho, ese detalle estuvo loquísimo, me gustó bastante. Eran las 9 vidas de este Ted Grant, Wildcat. Había uno de Wonder Woman y uno de Superman que no tienen título. También hay uno de Vuelta en Negro, de Dina Lance, de Black Canary. En mis espadas de lobo, Y creo que hasta hay uno de Swamp Thing. Estaba rarísima la cosa. un dato bastante curioso, aunque igual podría augurar un futuro trabajo. Mira, podría ser interesante. Yo, la verdad, si se le va a dar una especie de continuación a esto, yo quisiera que fuera una miniserie de Mr. Terrific. Mr. Terrific es un personaje con muchísimo potencial al que no se le ha dado el reconocimiento que se debe. Lo más reciente fueron su grupo, los Terrifics, en la nueva era de los héroes de DC, que no fue tan bien recibida. Pero yo creo que ya sea por esa parte o por esta parte, podría haber muchísimo que explotar del personaje y podríamos tener de nuevo un personaje dejado de lado que pueda resurgir y hacerse súper famoso, como ya es el bien conocido caso de Kitteman. Pero bueno, creo que eso ya es extendernos hacia otro lado. No sé si quieres agregar algo más. Digo, yo quería hablar un poquito también del arte de las portadas. Ya hablamos en su momento del arte interior del libro. Es muy bueno y el arte de las portadas también se divide entre estos dos artistas, entre Van Donk Scheiner y entre Mitch Gerard. Y a mi parecer es un arte precioso el de las portadas, especialmente con el trabajo de color. Mis respetos al colorista que estuvo trabajando aquí en esta obra. Lastimosamente no me sé el nombre. Ya saben, banda, hay que darle más crédito a estas personas porque el dibujo no sería lo mismo sin su aportación. Y bueno, en general son su portada normal y variante y son portadas contrastadas o espejo, podrías llamarla. Porque en uno está, como ya hemos comentado, la figura idealizada de Adam Strange y en el otro está la figura que realmente pasó o la figura, podríamos decirlo en este caso, deconstruida. De los personajes, creo que la más emblemática precisamente es la primera, donde Adam está sonriendo felizmente en el medio de Ran y en la portada variante es una pose roja, bueno, es la misma pose pero en un fondo rojo y todo lo alrededor es sombrío y en Adam están escritas las palabras mentiroso espacial, yo maté, Stranger Danger. Me parece un trabajo bastante bueno y que refleja de lo que irá la obra. Sí, a mí, bueno, en lo personal también me gustó mucho la del número 6, que es Elena y Adam en sus, en sus jetpack volando en medio de una ciudad de Ran y junto con su hija, pero la otra portada es la misma imagen, pero el fondo está la ciudad destruida y los que vuelan, los que traen el jetpack no son Alana y Adam, sino son sus esqueletos. Es un contraste muy poderoso, por así decirlo. Sí,
y que refleja cómo eso casi casi les costó la vida o cómo murieron en cierto modo por eso. Yo creo que en parte eso es la esencia máxima del cómic, las simetrías entre lo idealizado y lo que pasó en verdad, lo que vimos y lo que queremos ver. Sí, es posiblemente una obra que marque en el tiempo. No por nada estuvo nominado un Eisner. Lamentablemente lo perdió contra Superman Paz Jimmy Olsen. Una obra que dista mucho en el tono que maneja, pero aún así también es muy buena. O sea, no perdió contra cualquiera, perdió contra alguien de su mismo calibre. Y sí, este es uno de los trabajos que demuestran por qué Tom King es tan bueno en este tipo de obras autoconclusivas, donde muestra otra visión de lo que son los héroes. Tal vez algo pesimista, tal vez algo deprimente, tal vez muchos digan, es que siempre trata de lo mismo, pero bueno, es algo que le ha funcionado, es algo que le funciona a él, que puede proyectar él, y se agradece tanto que utiliza estos personajes que son tan relativamente poco conocidos y que les puede dar un segundo, tercer, cuarto aire y puede llevarlos a más. Es algo que yo le agradezco muchísimo, realmente. Pero bueno, gente, este ha sido, bueno, nuestro reseña de estos 12 números de esta maxiserie de Strange Adventures. Nuevamente el equipo creativo de Tom King, de Mitch Gerard, de Evan Doc Shaner, publicado de octubre de 2020 aquí a octubre de 2021. Pueden sacar sus propias conclusiones, banda. Recuerden, esto que les acabamos de contar es simplemente nuestra opinión, nuestra forma en la que leímos el cómic. Eh, no es una conclusión del todo. Pueden ver si estamos equivocados, si estamos acertados. Simplemente es una plática entre pues, dos personas que acaban de leer algo que a nuestra consideración fue bastante bueno y que, bueno, en recomendación personal, a cualquiera le recomendaría leer porque como la mayoría de maxiseries que escribe Tom King, es algo que va a perdurar bastante tiempo. O eso esperamos, porque esto tiene pinta de que puede seguir. Sin más por el momento, banda, pues fuimos Anka el Monitor, fue Kamen Rider Wizard. Esperemos que tengan un bonito día, tarde, noche y que puedan seguirnos en próximos podcasts aquí que estaremos hablando de todavía más títulos. Hasta la próxima.